Borja González despertó esa mañana con el murmullo del mar rompiendo suavemente contra la orilla. El cielo, teñido de tonos anaranjados y rosados, anunciaba el comienzo de un nuevo día en la isla. A su alrededor, sus compañeros aún dormían, enredados en hojas de palma, cobijados por techos improvisados que más de una vez se desplomaban durante las noches lluviosas. El silencio del amanecer era casi sagrado, roto solo por algún que otro ronquido o el crujido de una rama al moverse con la brisa marina. Desde su llegada a Supervivientes, Borja había sabido que esta experiencia no sería solo una prueba física, sino también un examen profundo de su carácter. No bastaba con tener músculos ni con saber hacer fuego. Aquí se trataba de resistir cuando el cuerpo decía basta y la mente empezaba a flaquear. Era una guerra silenciosa entre el orgullo, el hambre, la nostalgia y la necesidad de no fallarse a uno mismo. Borja no era ajeno al esfuerzo. Su vida antes del reality había estado marcada por la disciplina, por el compromiso con su trabajo y por el empeño en mantenerse firme ante las adversidades. Pero nada lo había preparado para lo que se vivía en esa isla. Allí todo era real, desde las picaduras de mosquito hasta los estómagos vacíos. No había filtros, no había Aritax. Solo estaba él, su voluntad y una cámara que no dejaba de grabar. El primer día había sido el más impactante. La llegada en helicóptero, el salto al agua, la emoción desbordante, la presentación oficial ante los espectadores. Todo era adrenalina pura. Pero esa sensación se desvanecía pronto cuando uno se enfrentaba por primera vez a la realidad del concurso. Sin comida, sin cama, sin duchas, sin privacidad. Convivir con desconocidos en un entorno salvaje sacaba lo mejor y lo peor de cada uno, y Borja lo sabía. Durante las primeras semanas, Borja mantuvo un perfil bajo. Observaba, escuchaba, aprendía. Sabía que en Supervivientes no ganaba necesariamente el más fuerte, sino el más inteligente, el más constante, el que sabía cuándo hablar y cuándo callar. Muchos compañeros se dejaban llevar por la euforia, por las discusiones absurdas, por el ego desbocado. Borja prefería la calma. Él era de los que actuaban, no de los que alzaban la voz para marcar territorio. La convivencia con algunos participantes no fue fácil. Había personalidades intensas, gente que provocaba, que buscaba cámaras, que no toleraba el silencio ni la crítica. Borja, sin embargo, mantenía su temple. Le costaba perder los nervios, pero cuando lo hacía, era porque realmente la situación lo ameritaba. No era de discutir por discutir. Tenía esa actitud de hombre sereno, de los que te miran a los ojos y te dicen las cosas como son, sin adornos. Eso a veces caía bien, otras veces despertaba envidias. En una de las pruebas de recompensa, Borja demostró su temple. Se trataba de una carrera de obstáculos en el barro, bajo el sol abrasador. Los cuerpos se hundían, las fuerzas flaqueaban. Algunos abandonaban entre lágrimas. Borja, con la mandíbula apretada, siguió. No era el más rápido, ni el más ágil, pero tenía una resistencia admirable. Llegó a la meta empapado, sucio, exhausto, pero con una sonrisa en los labios. No por haber ganado, sino por haberlo dado todo. Esa era su filosofía, dejarlo todo en el terreno. Poco a poco, su figura empezó a destacar. No era el líder que se imponía por gritos, sino el que se ganaba el respeto por actos. Construía refugios, pescaba, ayudaba sin esperar nada. Los espectadores empezaban a hablar de él. Las redes se llenaban de comentarios elogiando su actitud, su paciencia, su forma de afrontar la adversidad. Borja, ajeno a todo eso, seguía en la isla, enfocado en sobrevivir, en resistir cada día como si fuera el primero.
La parte más dura del concurso llegó con las lluvias. Semanas enteras de tormentas, de ropa mojada, de noches en vela. Los ánimos se venían abajo, las discusiones se volvían más agrias. El hambre era constante. Borja, en lugar de venirse abajo, se volvía más fuerte. Hacía fuego cuando todos pensaban que era imposible. Compartía lo poco que tenía. Buscaba palabras de aliento para los que lloraban en la oscuridad. Se convertía, sin querer, en un pilar para el grupo. En una de las expulsiones, estuvo nominado. La tensión se palpaba en el ambiente. Borja, fiel a su carácter, no suplicó votos ni buscó alianzas forzadas. Se limitó a decir que había venido a dar lo mejor de sí y que aceptaría la decisión del público con humildad. Esa noche no fue expulsado. Su permanencia fue celebrada por muchos dentro y fuera de la isla. Había algo en su forma de ser que conectaba con la gente, que recordaba a esos concursantes de antes que iban por la experiencia y no por la fama fácil. Pasaron los días y Borja seguía firme. Su cuerpo empezaba a mostrar las señales de la lucha, más delgado, con ojeras, con la piel marcada por el sol y los insectos. Pero su mirada seguía intacta, su espíritu no se quebraba. Cada prueba era un nuevo reto, cada semana una nueva victoria. En una de las dinámicas más emocionales del concurso, los concursantes recibieron mensajes de sus familiares. Borja escuchó la voz de su madre, quebrada por la emoción. Le hablaba de lo orgullosos que estaban, de cuánto lo echaban de menos, de lo valiente que era. Borja no pudo contener las lágrimas. Siempre había sido fuerte, pero escuchar esas palabras desde casa lo desarmó. Esa noche no durmió. Se quedó mirando al cielo estrellado, pensando en su familia, en su vida fuera de la isla, en todo lo que había aprendido hasta entonces. La recta final del concurso se acercaba. Cada día era más duro. Los pocos que quedaban eran verdaderos rivales, curtidos por las semanas de supervivencia. Pero Borja no se dejaba intimidar. Había llegado lejos por mérito propio, sin estrategias sucias, sin traicionar a nadie. Sabía que, ganara o no, su paso por supervivientes ya era una victoria. En una prueba de resistencia, donde tenían que mantenerse colgados de una barra durante horas, Borja volvió a brillar. Mientras otros caían uno a uno, él se aferraba con fuerza, no solo con los brazos, sino con el alma. Al final, fue uno de los últimos en caer. No ganó, pero su esfuerzo fue aplaudido incluso por sus rivales. Fue un momento que muchos espectadores recordaron como una muestra clara de lo que representaba Borja: lucha, perseverancia y nobleza. La última semana estuvo cargada de emociones. La ansiedad, el cansancio acumulado, la cercanía de la meta. Borja mantenía la calma, aunque por dentro sentía una mezcla de nervios e ilusión. Ya no se trataba solo de él, sino de todo lo que había demostrado. Cada cicatriz en su piel, cada gota de sudor, cada noche en vela eran testimonio de su compromiso con la experiencia. En la gran final, bajo los focos, con la isla como telón de fondo, Borja se encontraba frente al presentador. Rodeado por sus compañeros ya eliminados, por cámaras, por el bullicio de un plató que esperaba el nombre del ganador. Cuando escuchó su nombre, por un instante pensó que había entendido mal. Pero no, era real. Borja González era el ganador de Supervivientes. No gritó, no saltó, no lloró. Solo cerró los ojos y apretó los puños. Sentía una gratitud inmensa, un alivio profundo, una alegría serena. Lo habían elegido no solo por su fuerza, sino por su corazón, por su forma de ser, por lo que había representado durante todo el concurso. De regreso a casa, Borja fue recibido como un héroe. No por ser una estrella de televisión, sino por haber recordado al público que la nobleza,
el esfuerzo silencioso y la constancia aún eran valores que merecían ser premiados. Su paso por Supervivientes quedó grabado en la memoria de muchos como un ejemplo de cómo se puede competir sin perder la humanidad, de cómo se puede brillar sin apagar a nadie. Borja González no solo ganó un reality. Ganó el respeto de un país, la admiración de sus compañeros y, sobre todo, la satisfacción de haber sido siempre fiel a sí mismo. Al pisar suelo español, Borja González sintió por primera vez en mucho tiempo el asfalto bajo los pies. No arena, no barro, no hojas húmedas. El bullicio de la ciudad, el olor a café, el murmullo de la gente que lo reconocía al pasar, todo le parecía ajeno y, al mismo tiempo, familiar. Había ganado Supervivientes, sí, pero lo que más valoraba era haber vuelto con el alma intacta. No había perdido el rumbo, ni la calma, ni la dignidad. Y eso, para él, valía más que cualquier cheque o trofeo. Los días posteriores a su regreso fueron un torbellino. Entrevistas, sesiones de fotos, reencuentros con familiares y amigos, visitas a platós donde todo el mundo quería escuchar su versión. Pero Borja no se dejaba marear. Hablaba con humildad, con el mismo tono sereno con el que había hablado durante el concurso. No vendía dramas, no explotaba conflictos. Contaba lo que había vivido como quien narra una travesía antigua, con respeto, con verdad, sin buscar aplausos. En uno de los programas más vistos del país, cuando le preguntaron si había cambiado después del concurso, respondió que Supervivientes no lo había cambiado, sino que lo había reafirmado. Dijo que la isla le enseñó a valorar las cosas más simples: una ducha caliente, un trozo de pan, una conversación sincera. Dijo que aprendió a escuchar más, a hablar menos, a observar sin juzgar. Y eso, en un mundo que va tan deprisa, era casi revolucionario. Su familia, que lo había seguido con orgullo desde casa, no podía contener la emoción. Su madre lo abrazaba como si aún no creyera que lo tenía de vuelta. Su padre, con lágrimas que no se molestaba en ocultar, le decía que había hecho historia no por ganar un concurso, sino por haber demostrado que los principios, cuando se sostienen con firmeza, tienen peso. Sus hermanos lo miraban como a un referente. Y Borja, sin sentirse superior, los abrazaba sabiendo que ese amor era su verdadero premio. Los medios lo buscaban sin descanso. Portadas, reportajes, documentales. Todos querían saber más del chico que había conquistado la isla sin necesidad de gritar, del que no había pisoteado a nadie para llegar a la final. Pero Borja ponía límites. No quería convertirse en un personaje. No le interesaba la farándula ni los escándalos. Aceptó contar su historia, sí, pero desde la honestidad, sin adornos, sin inventos. No le hacía falta. A pesar de su discreción, su popularidad crecía. Las redes sociales explotaban con mensajes de apoyo, dibujos hechos por niños, palabras de agradecimiento de quienes se sentían inspirados por él. Algunos lo llamaban el último caballero de los realities, otros decían que había devuelto la esperanza a un formato que parecía cada vez más vacío. Él leía todo con asombro, pero con los pies en la tierra. No se dejaba llevar por los halagos. Sabía que la fama era efímera, que lo importante era lo que uno hacía con ella. Poco tiempo después, le ofrecieron escribir un libro sobre su experiencia. Al principio dudó. No era escritor, ni quería parecerlo. Pero comprendió que tenía una historia que merecía ser contada, no solo por lo que vivió en la isla, sino por lo que aprendió de sí mismo. Así nació su libro, titulado Resistir con el alma, donde narraba no solo los momentos duros del concurso, sino también su vida antes, sus valores, su forma de ver el mundo. Fue un éxito rotundo. No por sus revelaciones sensacionalistas, sino por su sinceridad. Con el dinero del premio, Borja no hizo alardes. No se compró coches lujosos ni relojes caros. Invirtió parte en ayudar a su familia, como siempre había soñado. Y otra parte la destinó a proyectos solidarios, especialmente relacionados con jóvenes en riesgo de exclusión.
Quería que otros tuvieran la oportunidad de encontrar un propósito, una motivación. Decía que si él había encontrado sentido en una isla desierta, otros podían encontrarlo también si alguien les tendía la mano. Le llegaron ofertas de televisión, de realities, incluso de cine. Muchas las rechazó. No quería repetir una fórmula, no quería prostituir su experiencia. Aceptó colaborar en algunos proyectos que le parecían limpios, donde podía hablar de lo vivido con respeto, sin entrar en juegos sucios. Se convirtió en tertuliano de un programa donde hablaba de supervivencia, no solo física, sino emocional. Y allí también caló. Porque hablaba desde la experiencia, no desde la pose. El tiempo pasaba, y Borja no desaparecía como otros ganadores. Pero tampoco se volvía omnipresente. Elegía bien dónde estar, qué decir. Nunca buscó el protagonismo gratuito. Decía que su lugar estaba en la vida real, no en un plató. A veces lo veían paseando por su barrio, tomando un café con amigos de toda la vida, saludando con una sonrisa sin prisas. No necesitaba guardaespaldas ni gafas oscuras. Seguía siendo Borja, el mismo de siempre. En uno de sus viajes, fue invitado a dar una charla en un instituto. Se sentó en una silla, sin micrófonos, frente a un grupo de adolescentes que esperaban una estrella de televisión. Pero lo que recibieron fue otra cosa. Borja les habló del esfuerzo, del silencio, del dolor y del valor de no rendirse. Les dijo que la vida es una selva a veces, que uno se pierde, que hay hambre, miedo, noches oscuras. Pero que si uno se mantiene firme, si uno no traiciona lo que lleva dentro, siempre llega el amanecer. Muchos chicos salieron de esa charla con lágrimas en los ojos. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. El recuerdo de su paso por Supervivientes siguió vivo durante años. Cada edición nueva del programa lo mencionaba como un referente. Concursantes lo citaban, queriendo seguir su ejemplo. Pero Borja no se creía maestro de nadie. Decía que cada uno tiene su camino y que lo importante no es imitar, sino descubrir quién eres cuando nadie te ve. Una vez, un periodista le preguntó qué había sido lo más duro de toda su experiencia. Borja se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió: no fue el hambre, ni el frío, ni las peleas. Lo más duro fue enfrentarme a mí mismo. Cuando estás solo, cuando no tienes nada, ahí es donde te ves de verdad. Y ahí es donde descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba, pero también más vulnerable. Y está bien. Porque de eso se trata vivir. Hoy, años después de su victoria, Borja González sigue siendo recordado no solo como un ganador, sino como un símbolo. De autenticidad. De humildad. De fuerza sin arrogancia. Nunca se convirtió en una celebridad fabricada. Nunca cambió su forma de hablar ni su forma de caminar. Siguió siendo ese hombre que se levantaba al alba, que recogía leña para el fuego, que pescaba en silencio mientras el resto discutía. El hombre que ganó sin pisotear a nadie, que conquistó a un país sin levantar la voz. Y quizás, en un mundo que va tan deprisa, donde todo parece diseñado para impresionar, su historia nos recuerda algo esencial, que la verdadera grandeza está en resistir con el alma. Borja ganó Supervivientes gracias a su actitud firme, humilde y constante. Desde el principio, fue un concursante que destacó sin gritar ni buscar cámaras. Ayudaba en el campamento, pescaba, construía, y siempre se mantenía sereno en los conflictos. No usó estrategias sucias ni alianzas falsas. Se ganó el respeto de sus compañeros por su trabajo diario, su paciencia y su capacidad para resistir física y mentalmente. En las pruebas lo dio todo, siempre compitiendo con nobleza. El público conectó con su forma de ser, auténtico, generoso y con valores tradicionales. No buscaba fama, sino superarse a sí mismo. Cuando llegó a la final, su recorrido limpio y su ejemplo de dignidad hicieron que la mayoría del público votara por él. Ganó con el apoyo de la gente, que lo vio como un verdadero superviviente, tanto del cuerpo como del alma. En resumen, ganó siendo fiel a sí mismo, sin traicionar a nadie, resistiendo en silencio y demostrando que aún se puede triunfar con honor. ¿Cómo ganó Borja González Supervivientes? Borja no ganó por gritar, ni por hacer espectáculo.
Ganó con trabajo, humildad y valores. Desde el primer día fue un ejemplo de esfuerzo. Construía, pescaba, cuidaba del grupo y jamás entró en juegos sucios. Nunca traicionó a nadie, nunca buscó protagonismo. Se mantuvo firme, en silencio, haciendo lo que había que hacer. En las pruebas se entregó sin rendirse, y en la convivencia fue respetuoso y constante. El público lo vio, no era un actor ni un estratega. Era un hombre real, noble, que aguantó con el alma. Por eso, cuando llegó a la final, España votó por él. Borja ganó siendo auténtico. Ganó por resistir con dignidad. Ganó porque todavía hay sitio para los que hacen las cosas bien.